tenemos un amigo que es sociólogo, con lo cual es conocedor de los humores populares, pero además, para estas épocas, es doctor en ciencias económicas. Así que creo que nos puede ayudar a interpretar la realidad. Jorge Elba, un buen día. Alejandro Gil, Ana Gutiérrez y Gustavo Torres te saludan de Mendoza. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. ¿Los alfajores mendocinos bien? ¿Ligaste algo? Bien, espectacular, sí, llevé. ¿Y yo y tú puede ser? Por algo así, estoy haciendo publicidad, sí. Perdón, pido disculpas. Entre dos, perdón, tiré cualquiera, sí, maravillosos. Bueno, Jorge, contanos, ¿cómo percibimos esto que, viste, cuando se juntan en la Casa de Gobierno, de Olivo, vienen los ministros, vienen los referentes políticos, va Cornejo, algo se está pudriendo, papi? Sí, algo no, yo creo que mucho, y en distintas dimensiones al mismo tiempo. Por un lado, por supuesto, la económica, amarrada de la política, la económica de un proyecto que ya conocemos en la Argentina, que se impuso por primera vez en los años 70 con Martínez de Oz, un poquito antes en realidad, tengo que ser justo, con el Rodrigazo, luego con Martínez de Oz, luego con Surruil, pasando por De la Rúa a Cavallo, etcétera, y ahora con Schwarzenegger y todos estos empresarios que dicen ser eficientes, y que obviamente lo único que pueden administrar es un granero básicamente de prebendas, como lo han hecho hasta el día de hoy. Bueno, en términos económicos, efectivamente, este proyecto, este plan no cierra por ningún lado. Implica un profundo endeudamiento, un deterioro de las condiciones de vida de los sectores, las mayorías populares argentinas, un recorte feroz del poder adquisitivo, etcétera, a través de las paritarias y de la inflación. Y bueno, un presidente patético que algún día dijo, un año antes de asumir, que lo más fácil que tenía él para solucionar en el caso de que fuese presidente era la inflación. El primer año, en el 2016, tuvimos 40% de inflación, algo así como un 15%. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Perdón. No, digo, tuvimos un 15% más que el año anterior con el ministro de Economía, Axel Kicillof. En el año 17 tuvimos un 24% de inflación, casi 2 puntos más que el último año del gobierno popular, y este año vamos a tener 27-28%, muy lejos de la pauta que ellos pretenden imponer del 15%, sobre la base de, obviamente, quitarle salario a los trabajadores. Jorge, vos sabés que en varias oportunidades lo hemos mencionado, y pareciera que muchos plantean y no dan pie con bola a estos muchachos. Pero por el otro lado, habemos algunos que yo lo he dicho en varias oportunidades, que este es el proyecto. No es que no den pie con bola, el proyecto es que nos duela, que nos mientan, que nos digan que no, que mire, les está costando dominar la inflación o no. A ver, les está costando bajar el poder adquisitivo, porque lo que podrían haber hecho en un solo guascazo, haciendo un recorte del 20, el 30% de los salarios cuando recién entraron, lo han ido prorrateando a lo largo de 2 años. Pero en definitiva el proyecto es ese. Ahí discrepo. Yo creo que el proyecto necesitaba, el proyecto de ellos, que es un proyecto profundamente ajustador y hablador, necesitaba que los sectores, digamos, de los empresarios argentinos los sigan, de alguna manera no le redoblen la apuesta como lo han hecho estos días con respecto a la compra de dólares, etcétera. Yo creo que esta geocracia, digamos, ni siquiera puede liderar a su propia fracción de los empresarios, y esa es la causa de su desesperación. No tienen la capacidad de liderazgo, no son creíbles ni siquiera por la misma fracción de la burguesía que los impuso como parte del gobierno. Pero bueno, más allá de eso, sea la versión 1 o la versión 2, objetivamente lo que tenemos es que esto hace agua por todos lados. Y bueno, estamos viendo que se caen las máscaras en todos los espacios, en el espacio económico, en el espacio político, en la DAIA, etcétera. Y bueno, el deterioro político acompaña, por supuesto, un deterioro moral que siempre estuvo un poco barrido abajo de la alfombra. Si soy optimista, creo que las crisis son oportunidades. ¿Vos crees que este deterioro, ya que mencionás la DAIA, que es un deterioro moral, ético,
acá la cuestión económica, todos los procesos económicos que citaste recién tenían un responsable. Acá además está atomizado en 5 o 6 tipos, que son empresarios, no políticos. Sí. ¿Cómo se sale de esto, Jorge? Mira, yo creo que es obligatorio para los sectores populares, en el marco de nuestra historia, conformar un gran frente, un gran paraguas opositor. El daño que están haciendo es muy grande, la verdad, y es imprescindible que tomemos conciencia que mediante mecanismos a futuro institucionales, reforma constitucional, etcétera, que no se puede dilapidar. Un gobierno no puede endeudar a la sociedad por 100 años como lo están haciendo, no puede estar permitido una cosa así, y para eso efectivamente necesitamos un gran frente opositor, un pan frejuli, para decirlo en términos históricos, que agrupe desde los sectores radicales que están desengañados hasta lo máximo que se pueda llegar desde la izquierda, para enfrentar a esta gente y de alguna manera a partir de ese momento barajar y dar de nuevo, porque realmente el deterioro, el daño, el sufrimiento social acumulado que esta gente ha hecho y lamentablemente tiene capaz de seguir haciendo es muy grande, así que hay que dejar en este momento enojos, egolatrías, egocentrismos, etcétera, y plantearse un frente de salvación nacional, patriótico de salvación nacional, porque estos tipos son una dictadura, son fascistas, han matado a los compañeros y no van a tener ningún problema en seguir matando. Ahora, vos ves el clima en la dirigencia, no digo la sociedad yo creo que están dadas las condiciones para que eso suceda, pero en la dirigencia, ¿ves el clima como para que esto se produzca hasta la construcción de ese gran frente yo lo que nacional? creo en ese sentido, más desde un punto de vista de análisis político, creo que la sociedad y las bases van a obligar a esto que estoy diciendo. Van a llevar a que, sobre todo después del Mundial, empiecen a darse, todavía hay escarceos, codazos, a ver, actores que quieren posicionarse primero en este gran frente, pero más allá de eso, estoy convencido que la realidad y el deterioro que se va a seguir acumulando va a exigir ese frente de salvación nacional, a menos que incluso exista como posibilidad, y lo creo que existe, de que estos tipos tengan que irse en helicóptero antes, producto de un 2001, que de continuar así en diciembre lo vamos a tener. Jorge, viste que hay muchos colegas tuyos que se dedican a medir los humores populares. A pesar de la caída importante que tiene el oficialismo, esto no redunda en beneficio del peronismo, o sea, esto entra en una nebulosa, en el limbo, y todavía no lo capitaliza la oposición, producto de los egoísmos, de querer ser, de no tener claro cuál es el límite, porque todos tenemos un peronómetro para decir, no, pero vos no sos casto y puro, vos tenés 2 muertos en el placar. ¿Esto vos creés que se puede zanjar socialmente hablando? Mirá, yo estoy convencido por ser un gran lector de historia que esto ya pasó, y pasó de manera muy similar a la de ahora. Todos los patitos se ordenan frente a las imposiciones dolorosas de la realidad. Y bueno, en el 2001 tuvimos una vuelta al proyecto nacional y popular, que lo expresó sobre todo creo Labaña en un primer momento y sobre todo Néstor y Cristina después, revalorizando la tradición del proyecto nacional, que es lo que volvemos a necesitar, sin egoísmos, pero va a ser obligatorio, es decir, no va a haber, digamos, los dirigentes políticos van a ponerse a olfatear, porque son bastante lúcidos en ese sentido, cuál es el humor, y van a ser obligados a comandar, no importa quién, ese proyecto de salvación nacional. No creo sinceramente que el macrismo, la derecha argentina, logre 4 años más. Realmente yo discrepo con muchos de mis colegas con respecto a eso, ese derrotismo, ese pesimismo que a veces expresan, y como en otras oportunidades de la historia, en la realidad, si uno mira sobre todo los últimos años, hasta 6 meses antes de las elecciones no se sabe quién es el candidato. Con lo cual, más allá de quién sea el candidato, que a esta altura, en ese plan prejuli que es necesario, cualquiera que no sea el macrismo, que provenga de la ciocracia, va a ser infinitamente mejor que esto que tenemos.
Pensando en los candidatos que recién hablabas y eso, yo creo que lo que necesitamos hoy en Argentina es un proyecto superador, un proyecto que vuelva a enamorar, un proyecto, no sé si personas, no sé si nombres, pero un proyecto peronista que realmente nos proponga un sueño como nos pasó en el 2003. No, sin duda, eso coincido totalmente. Va a advenir de alguna manera, va a ser parte de lo que, de esa, digamos, de ese enfrentamiento a esto que tenemos, va a ser necesario por una realidad de crisis económica y política que ya estamos empezando a ver. Pero yo creo que va a ser parte de esta larga historia que ya tiene 200 años, que empezó con Dorrego y que tiene que ver con el proyecto nacional. El proyecto nacional es un proyecto de desarrollo autónomo, latinoamericanista, de emancipación con respecto a la lógica imperial en esta etapa norteamericana, en otra etapa británica, etcétera, etcétera, y más o menos. Después pueden acomodarse los melones en el viaje, pero a grandes rasgos es un proyecto industrialista, no neoliberal, enfrentado a la lógica financiera, que tenga como sujeto básico a los trabajadores y de alguna manera a los movimientos sociales. Jorge, ¿cuál es el límite? ¿Macri? ¿Para esta Sí, alianza de salvación nacional? El neoliberalismo, yo creo, por supuesto que Macri, sin duda, pero es el neoliberalismo. El neoliberalismo, la lógica financiera, la lógica de destrucción del tejido laboral, industrial, de las pymes, ese es el límite. Nosotros necesitamos un proyecto integrador, abierto a América Latina, que cuide el desarrollo de sus industrias, que sea proteccionista, y el límite es ese, es todos los que no están de acuerdo con eso, digamos, que son estos curiosamente que nos gobiernan y que han llegado a gobernar, y esto es muy interesante, a diferencia de otros países, mintiendo, porque la derecha argentina tiene esa característica, y sobre todo después del kirchnerismo, no puede decir la verdad, como Menem, digamos, porque no los votan. O sea que lo que está pasando es que el 60% de la sociedad, no el 30% que es el núcleo duro de la derecha argentina, sino el 65% de la sociedad, no quiere ese proyecto. Y la realidad es que estos señores vinieron con una mentira de modernidad de derecha, mentirosa, engañando a la sociedad diciendo que no se iba a perder derechos, estamos perdiendo derechos diariamente, porque no pueden hablarle a la sociedad con la crudeza de sus proyectos neoliberales y destructores del tejido laboral, social y económico de la sociedad. Tengo una pregunta, Jorge, yendo a lo más coyuntural, a lo que nos está sucediendo en este momento en lo económico, que vos sos un conocedor del tema. Digo, estamos frente a una nueva licitación del EVAC, con tasas altísimas, tasas bancarias del 40%, donde si bajan las tasas se van al dólar y se pianta el dólar. Donde obviamente la expectativa social es que esto va peor, con lo cual nadie apuesta al mediano plazo, los empresarios, nadie está apostando en el mediano o largo plazo. ¿Cómo se cambia este humor? ¿Cómo salimos de esta coyuntura? Digo, si hoy el peronismo tuviera que ser gobierno, ¿qué cosas podría hacer? No, a ver, acá no hay mucho. Yo creo, la verdad es que si uno lee historia económica argentina, no hay mucha. Lo primero que hay que hacer es cuidar las fuentes productivas, cuidar el trabajo nacional. Eso es lo primero. Luego combatir la especulación, tratar de lograr que las pymes sobre todo sean el tractor del desarrollo de nuestro país, integrarse comercial y económicamente con América Latina, empezar a emanciparse un poco del dólar, tratar de construir pseudomonedas o
en Twitter, @FMAgoraOK o en nuestra web fmagora.com.